Hola Javiera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, ya, genial. Esperemos a ver si llega más gente para que veamos qué hacemos, ¿sí? A ver si se conecta más gente. ¿Sabes si va a conectarse más gente o no? Ok. Ujú. Pero esperemos un rato para ver, ¿sí? La idea es que hagamos una especie de resumen de todos los contenidos, que sea a grandes rasgos, ¿sí? Sí. Vamos a esperar un rato, ¿sí? Esperemos unos 5 minutos, ¿sí? O si tienes dudas, igual me puedes consultar. Sí, vi que alcanzaste a enviarme un correo, pero no lo alcancé a ver en detalle, ¿sí? Ya, genial, Javier, sí. Ya, genial. Entonces esperemos un ratito y hasta las 4:50 yo creo que esperemos. Y si no, partimos. Si quieres de momento igual, bueno, si tienes dudas de algo, la idea era repasar todos los contenidos, ¿sí? Lo más importante de cada uno de los contenidos que vimos, ¿sí? Así que cualquier cosa me dices, si tienes alguna duda o algo. Ujú. Rosario, hola, te iba a comentar un par de cosas. Estamos esperando a ver si se conecta más gente para ver si podemos hacer la clase un poquito más masiva, ¿sí? Así que para que esperemos un ratito, yo creo que hasta las 15:50 estamos para que veamos, ¿sí? Veamos qué pasa con eso. Si de ahí no se conecta nada más, partimos y empezamos haciendo una especie de resumen de todos los contenidos que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Bueno, que vimos que van a entrar en la prueba. Ujú. Así que esperemos un ratito y vemos qué pasa.
Ya chicos, yo creo que vamos empezando, ¿no? Sí, ya son las 15:50. Y como les decía al inicio, Javier Rosario, la idea es que hoy día hagamos básicamente un resumen. Si bien algunos me preguntaron dentro del fin de semana un par de dudas, bueno, traté de respondérsela en mayor detalle a ellos. Y bueno, en principio la semana pasada habíamos quedado en que íbamos a resolver dudas hoy día, pero bueno, preferí mejor hacer una especie de resumen de cada uno de los contenidos para que me vayan preguntando también en qué parte consideran que es lo más, o vayamos viendo qué es lo que más les ha costado, ¿sí? Ya, entonces partamos, ¿sí? Entonces lo primero que vimos, bueno, aquí no incluí básicamente desde donde partimos haciendo las clases vía Zoom, ¿sí? Quiero decir de la clase de geometría vectorial, o lo que yo considero, bueno, entre comillas, lo que he considerado un poquito más importante y más relevante, ¿sí? No sé si vieron el temario para la prueba, todo esto antes de partir, Javier, Rosario, ¿sí? Lo revisaron, vieron que, bueno, algunas cosas no hay. Por ejemplo, materia asociada, eso no estaba, ¿no? Sí, eso no se va a preguntar. Ujú. Eso no entraría en los contenidos, ¿sí? Sí, esa parte no estaba. Estaba transformaciones lineales, definición y, bueno, núcleo e imagen, ¿sí? Eso era lo que aparecía en el... Ujú. Así que para que ya no estudien eso, sí. Bueno, igual tienen que saberlo, pero bueno. Ya, entonces partamos viendo, ojo, antes de esta clase de geometría vectorial, bueno, si bien hay una clase anterior a esta, una o dos, no recuerdo bien, eh, también estaba antes lo de matrices, lo que alcanzamos a ver en clase, ¿sí? Y en clases lo que alcanzamos a ver fue, bueno, lo más importante fue lo que tienen que estudiar bien, bueno, operatoria básica de eso, ¿sí? Saber calcular la transpuesta, todas esas cosas. La inversa también, el método que estudiamos, el método de Jordan. Mm, además de inversas, ¿qué más vimos de operatoria? Bueno, lo típico que revisamos de la operatoria, que es una matriz simétrica, antisimétrica, todas esas cosas, ¿sí? Entonces también, y después, bueno, después de eso lo que vimos en clase fue sistemas de ecuaciones, que fue una de las cosas más importantes del curso, ¿sí? Sistema de ecuaciones lineales, básicamente hay que saberse muy bien el teorema, ese teorema que vimos, que básicamente resuelve toda la teoría de sistemas de ecuaciones lineales, saberlo muy bien, y bueno, luego venía la parte de geometría vectorial. Y la parte de geometría vectorial partimos viendo, bueno, la definición de lo que era un vector, vector en R2, en R3, vimos un par de propiedades, vimos lo que era el producto punto, producto cruz, y en algún momento también vimos lo que eran recta y plano en el espacio, ¿sí? Entonces, como la aplicación de toda esa parte teórica, ¿sí? Entonces aquí, bueno, hay que saber muy bien, bueno, partimos estudiando recta en el espacio, y bueno, aquí hay que saberse muy bien la definición, es decir, saber escribir una ecuación, perdón, una recta, saber describir una recta utilizando las tres formas, ¿sí? Ya sea su forma vectorial, su forma paramétrica o la ecuación simétrica, ¿sí? Eso hay que saberlo muy bien. Bueno, aquí hicimos un ejemplo. Este video también lo subí. De hecho, el video lo hice, me correspondió, a mí me correspondió hacer este video en el de la clase explicativa, ¿sí? Así que pueden revisarlo igual, ahí está todo, están resueltos estos problemas. Si ya lo vieron, bueno, genial. Eh, Eso respecto a rectas. Y bueno, luego vimos la definición también de un plano, ¿sí? Bueno, las cosas importantes acá de un plano, quizás esta parte, esta observación es importante, la ecuación general. Bueno, básicamente de aquí lo que hicimos fue básicamente deducir cómo obtener la ecuación de un plano, conociendo un punto sobre ella y el vector normal, ¿sí? Entonces, si conocemos el vector normal y un punto sobre ella, podemos determinar la ecuación del plano, ¿sí? Eso es importante. Luego acá explicamos cómo hacerlo. Bueno, bueno, acá explicamos cómo hacerlo en el caso de que conozcamos tres puntos. Sabemos, como aquí bien lo dijimos en algún momento, sabemos de la geometría clásica que, dados tres puntos no colineales, existe un único plano que pasa por esos tres puntos. Aquí vimos cómo calcular ese plano, ¿sí? Bueno, aquí vimos un ejemplo también. Este ejemplo también lo desarrollamos en el video explicativo, ¿sí? Luego también vimos un par de propiedades referentes a planos que igual son importantes cuando dos planos son paralelos, que tienen que cumplir sus vectores normales, todo esto en virtud de los vectores normales. Cuando dos planos son perpendiculares, bueno, sus vectores normales son perpendiculares, esto quiere decir cuando dos planos son iguales, bueno, cuando básicamente la ecuación de una es un múltiplo de la otra, ¿sí? Em, bueno, acá vimos la relación entre una recta y un plano, eso también lo revisamos, y eso referente a esta parte, ¿sí? No sé si quieren ver alguna parte en particular, algún tema en particular. Javiera, Rosario, podríamos revisar algún concepto que alguien tenga duda todavía.
No, Rosario, Javiera, no. Ya, veamos entonces, sigamos viendo un pequeño resumen de eso. Mm, Sí, esta parte es como más aplicación, como dice Javier, ¿sí? Bueno, hay que saber muy bien los conceptos, sí. Sí, hay que saber muy bien cómo escribir una recta, un plano, eso. Luego vimos el concepto de espacio vectorial, bueno, vimos la definición y luego llegamos hasta esta idea, ¿sí? Ya sabemos lo que era un espacio vectorial, básicamente una generalización de la idea de lo que pasa en R2 y R3, ¿sí? Vamos a pensarlo así, un poquito más abstracto nomás, ¿sí? Ahí estudiamos espacios muy particulares como el espacio de los polinomios de grado menor o igual a n, estudiamos el espacio de las matrices, estudiamos el espacio de las funciones también, si bien no lo vimos tanto en ejemplo, pero el espacio de las funciones es muy importante, sobre todo en matemáticas, en la parte aplicada. Pero bueno, eso no lo estudiamos, pero en detalle. Si bien lo mencionamos, pero no lo estudiamos en detalle, pero sí es importante. Bueno, luego de eso, vimos un par de conceptos relacionados con espacios vectoriales, que son el de combinación lineal, y en particular ahí vimos lo que era un subespacio generado, y también la idea de independencia lineal, ¿sí? O dependencia lineal. Entonces, bueno, esta definición se habla muy bien. ¿Qué significa? Bueno, acá, esta es la más general, sí. ¿Qué es una combinación lineal? Bueno, hablamos de combinación lineal de vectores. Básicamente es tomar esta expresión, tomar los n vectores y tomar la combinación lineal, quiere decir que el primer vector lo vamos a multiplicar por un escalar más el segundo vector por, por un escalar más hasta el enésimo vector que lo multiplicaba por un escalar tanto, eso es la combinación lineal. Y decimos que un vector se puede escribir, es combinación lineal de esto, de ciertos vectores, sí, ese vector se puede escribir como combinación lineal de esos vectores, es decir, de esta forma, ¿sí? Esto ya lo debiésemos manejar bien. Aquí vimos un ejemplo. Luego hablamos también del espacio generado, ¿sí? El espacio generado lo definimos, ¿cómo definimos el espacio generado? Bueno, consideramos un espacio vectorial sobre un cierto cuerpo y es un conjunto de vectores en B. Luego llamamos al espacio generado S y lo denotamos de esta forma, corchete S se hará corchete igual al conjunto de todas las combinaciones lineales en S. De hecho, un espacio vectorial esto, ¿sí? Esto es un espacio vectorial. Bueno, básicamente es esto. Esto es escrito ya un poquito más formalmente. Esto es un poco informal, decimos el conjunto de todas las combinaciones lineales en S. Acá tenemos algo un poquito bueno, más abstracto y escrito en su forma en lo que quiere decir combinación lineal, ¿sí? Vimos un par de ejemplos, acá, bueno, vimos un ejemplo, y luego vimos el concepto de independencia lineal. Y el concepto de independencia lineal, bueno, básicamente era esto, tomamos la combinación lineal de ciertos vectores, básicamente decimos que un conjunto de vectores linealmente dependiente, independiente, sí, al tomar esta combinación lineal de esos vectores e igualarla a cero, bueno, podemos deducir que todos los escalares son cero, ¿sí? La única solución básicamente de este sistema de ecuación acá que queda son los que todos los alfas sean cero, ¿sí? Linealmente dependiente si no pasa esto, ¿sí? Quiere decir que existe algún escalar alfa i que no es no nulo, al menos uno, de modo que valga esta igualdad, ¿sí? Eso básicamente me dice eso. Vimos acá unos ejemplos, ¿sí? Vimos, perdón, acá un par de ejemplos de conjuntos que son LI, LD. Vimos de polinomio, vimos de esto, acá no mencionamos de matriz, ¿no? Y también vimos estas propiedades, ¿sí? Ojo que estas propiedades igual son importantes, no se olviden, ¿sí? Son sumamente importantes igual. Vimos un resultado, un par de cosas relacionadas con eso, cómo obtener la suma, y ya no me acuerdo bien acá. Sí, bueno, hicimos un par de ejemplos. De hecho esta clase la llegamos hasta la 14, si no me equivoco. Hasta por acá. Sí, yo les dije que esta clase hasta la 13, consideraba hasta acá nomás, ¿sí? Sí, más o menos claro con estos conceptos que comenté acá. Rosario, Jorge, que se conectó ahora, Javier. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, genial. Entonces sigamos viendo otras cosas. Ya, acá. Ujú. Sí, Jorge, ¿todo bien? Perfecto. Ya, y luego lo que vimos, este concepto importante, base, dimensión y coordenadas, ¿sí? Bueno, coordenadas, sí, coordenadas igual, sí. Pero base y dimensión, una de las cosas más importantes. En base, bueno, vimos que era una base, que significaba que un conjunto, subconjunto de un determinado espacio vectorial era una base de este espacio vectorial. Y vamos a decir que era base si generaba todo el espacio, básicamente que B se podía escribir como combinación lineal. Básicamente B era el espacio generado por B, eso queríamos decir, ¿sí? Y a su vez que B sea linealmente independiente. Entonces, bueno, un ejemplo básico era este, ¿sí? Yo les mostré más ejemplos, me acuerdo, ¿sí? De hecho, desarrollé estos ejemplos. Bueno, aquí tenemos las bases canónicas, son importantes. La base canónica de R2, la base canónica de R3, la base canónica de Rn y la base canónica de R sub 2, que era el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2, ¿sí? Que era esto.
Aquí tenemos la base canónica, el espacio de los polinomios de grado menor o igual a n. Y acá tenemos una base para el espacio de los matrices de orden 2×2. Bueno, y acá tenemos ejemplos de bases que no son canónicas. Ejemplo de que son bases y no. En esto aquí teníamos DR2, DR3, otro conjunto de vectores. Acá tenemos DR2, que vemos que no es la base canónica. Acá tenemos una base para el espacio de los polinomios de orden 2×2, perdón, el espacio de los polinomios de las matrices de orden 2×2, con coeficientes reales, ¿sí? También vemos que no es la canónica. Y en general, bueno, tenemos infinitas bases, ¿sí? Infinitas bases. No tenemos solamente una base. Bueno, y también les comenté por ahí que había un resultado que nos decía que cualquier espacio vectorial tiene una base, ¿sí? Ese resultado no es tan fácil de mostrarlo. Se utiliza, de hecho, un lema un poco controvertido en matemáticas, pero asumimos que se tiene, ¿sí? No comentamos más acerca de eso, solamente sabemos que todo espacio vectorial tiene una base, ¿sí? Bueno, acá tenemos un conjunto que no es una base R3, ¿sí? Vimos este ejemplo, acá un conjunto que no es una base para el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 3, ¿sí? Vimos un par de propiedades también, un par de propiedades. Estas propiedades igual son importantes en el sentido de que, bueno, se puede preguntar como materia, recuerden. Bueno, esta conclusión igual importante, bueno, lo que definimos lo que era la dimensión. Básicamente la dimensión es el conjunto, es el número de elementos que tiene una base, ¿sí? Sabemos que si una base tiene, para un espacio tiene 3 vectores, por ejemplo, entonces toda base tiene que tener 3 vectores para ese mismo espacio vectorial, ¿sí? Aquí tenemos algún par de cosas, algunas observaciones, alguna ejemplo de dimensión. La dimensión de R2 sobre R espacio vectorial es 2, de R3 3, de Rn n, de R sub 2 3, de R sub n n más 1. Las matrices de orden n por n tienen dimensión n cuadrado, las de orden n por m. Y finalmente, bueno, este espacio no lo vimos, ¿sí? El espacio del Cn sobre R espacio vectorial, pero eso tiene dimensión 2, eso lo comentamos en algún momento nomás, ¿sí? También vimos este resultado de completación de una base, también lo vimos, aquí vimos un ejemplo particular de aquello, y bueno, vimos ejemplos de cómo obtener una base, ¿sí? Aquí vimos luego el concepto de coordenadas. Bueno, coordenadas básicamente lo que hicimos o lo que se hace es, bueno, tomar un vector, elegir una base ordenada y escribir eso como combinación lineal y luego tomamos el vector fila, el vector columna de los escalares correspondientes, ¿sí? Eso fue lo que hicimos. Vimos un par de ejemplos y eso, ¿sí? Sí, más o menos claro con esa idea, Jorge, Rosario, Javier. Ujú. Sí, chicos. ¿O alguna duda respecto a algún contenido en particular? Sí, ¿todo bien? Jorge, sí, perfecto. Javier, ¿todo bien? Rosario, perfecto. Ya, sigamos con esto. Acá, bueno, teníamos pasé a transformaciones lineales ya. Bueno, acá lo importante es la definición de lo que es una transformación lineal y de lo que no es una transformación lineal también, obviamente, y la definición de núcleo de imagen, sí, que eso es lo relevante. Eso es lo que se va a preguntar. ¿Sí? Se va a evaluar eso. Recuerden los contenidos que estaban referentes a transformación lineal, estaba definición y lo que era el núcleo y la imagen. Bueno, aquí vimos la definición, vimos un par de ejemplos. Con este ejemplo, ejemplos de transformaciones lineales. Propiedades también son importantes, sobre todo esta propiedad, porque esta propiedad nos dice cuándo una función no va a ser transformación lineal. Si ocurre de que al aplicarle, si a la transformación lineal le aplicamos, perdón, si la transformación lineal le pasamos el vector nulo del espacio de partida y eso no nos da el vector nulo del espacio de llegada, entonces automáticamente podemos decir que esa función no es una transformación lineal, ¿sí? Y usualmente cuando tenemos cosas multiplicándose, variables multiplicando, elevada al cuadrado, no es lineal, ¿sí? Eso con toda seguridad no va a ser una transformación lineal. Aquí vimos una generalización y aquí vemos un par de resultados también, ¿sí? Vimos este resultado que es súper importante igual. Básicamente nos dice que para conocer una transformación lineal es suficiente conocer la imagen de la transformación lineal sobre una base del espacio de partida. Con eso podemos determinar la transformación lineal. Aquí hay un ejemplo, lo desarrollamos en clase también. Vimos acá otro ejemplo respecto a eso y luego pasamos a ver conjuntos o subespacios súper importantes que son el kernel y la imagen. Recuerden que el kernel es un subespacio vectorial del espacio de partida y la imagen un subespacio vectorial del espacio de llegada, ¿sí? Súper importante. Y siempre que nos pidan calcular el kernel también se llama núcleo, ¿sí? El kernel
la palabra en inglés. Bueno, y la imagen, bueno, se conoce como imagen también. O, sí, solamente imagen, sí. Em, que les decía que el kernel, bueno, muchas veces si les piden calcular el kernel o la imagen, lo que deben hacer es, usualmente lo más fácil es calcular el kernel, ¿no? La imagen es un poco complicada a veces. Entonces, lo más sencillo es siempre partir por el kernel, ¿sí? Porque eso es igual a cero, nos queda un sistema de ecuaciones, eso es más fácil de calcular siempre, ¿sí? Entonces, aquí está lo que yo les decía, que el kernel es un subespacio vectorial del espacio de partida y la imagen un subespacio vectorial del espacio de llegada. Aquí tenemos un par de ejemplos, los desarrollamos igual, de hecho desarrollamos este ejemplo 5 lo desarrollamos en la clase anterior, la clase pasada, la clase del día jueves, desarrollamos este ejemplo. Vi un par de resultados, este resultado igual importante, ¿sí? Una transformación lineal va a ser 1 a 1 inyectiva si solamente si el kernel consiste solamente en el vector nulo, y este resultado importante. Este es súper importante. Teorema de la dimensión, ¿sí? Recuerden, la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de partida. De partida, no se olviden del espacio de partida. Eso, vimos un par de ejemplos y llegamos hasta ahí, ¿sí? ¿Más o menos claro con eso? Rosario, Javiera, Jorge, antes de pasar a esto, de diagonalización, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda con respecto a eso en transformación lineal? Jorge, ¿todo bien? Perfecto. Ujú. Ya, genial. Ajá. Sí, bueno, ahora qué resta estudiar nomás, ¿sí? Ya. Sigamos viendo entonces, Javiera, ¿todo bien? Perfecto. Eh, Veamos entonces diagonalización. Bueno, diagonalización, partimos viendo el concepto. Ya, bueno, ¿dónde se aplica diagonalización? Bueno, una aplicación directa, lo comentamos en su momento, tiene que ver con ecuaciones diferenciales, ¿sí? Básicamente una ecuación diferencial, bueno, si bien no han visto el concepto de derivada, es una ecuación en donde intervienen derivadas y uno busca, en vez de encontrar un número, ¿se acuerdan que, bueno, las ecuaciones típicas son encontrar un x que haga tal? Bueno, en una ecuación diferencial lo que uno busca, una ecuación diferencial ordinaria, lo que uno busca es encontrar una función que cumpla una cierta igualdad, ¿sí? Entonces lo que busca es una función. Una aplicación de valores propios es eso, ¿sí? Ahí se aplica un poco el concepto de valor y vectores propios para ciertos tipos de ecuaciones lineales, ¿sí? Se puede aplicar. También se puede aplicar ahí, poder extraer el concepto de transformación lineal también, ¿sí? Bueno, partimos con la definición, que era un valor propio, esto tienen que saberlo muy bien, que es un valor propio, que es un valor propio, que es un vector propio, que es el espectro, ¿sí? Que es el espacio propio, ¿sí? El espacio propio en su espacio vectorial del espacio de Rn, ¿sí? Eso es muy importante. Aquí está cómo obtener el polinomio característico, determinante de a menos lambda veces la identidad. Cómo obtener la ecuación característica, igualar este polinomio a cero. ¿Cómo se obtienen los valores propios? Los valores propios se obtienen al resolver la ecuación característica, aquellos valores de lambda que hacen que la ecuación característica que hacen se tenga, ¿sí? Que básicamente que que esta igualdad valga. Aquí vimos un ejemplo, lo calculamos los valores propios, eso. Me salté mucho, estamos bien ahí. Em, Vimos el concepto de multiplicidad algebraica y geométrica, ¿sí? Que era la multiplicidad algebraica las veces que se repite el lambda, así como raíz del polinomio característico, que era la multiplicidad geométrica, la dimensión del espacio propio asociado a ese lambda. Se habla de multiplicidad algebraica para un cierto lambda y también se habla del concepto de multiplicidad geométrica para cierto lambda, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué les digo esto? Por el resultado que vimos en la clase que le seguía a esto, ¿sí? Que era el de diagonalización, ese teorema de caracterización, que era el teorema más aterrizado de alguna forma, yo creo, ¿sí? Que era para ver si una matriz era diagonalizable, ese teorema era el mejor, ¿sí? A mi gusto. Vimos algunas propiedades, por ejemplo, que la suma de los valores propios de A es igual a la traza de A, eso contando multiplicidad, el producto de los valores propios lo vimos para el caso 2 por 2, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso. Y luego pasamos a la parte de diagonalización. Vimos qué significaba, primero vimos el concepto de matriz semejante, ¿sí? Luego vimos un par de propiedades de eso, y luego, en virtud de este concepto, vimos qué significaba que una matriz sea diagonalizable. Básicamente una matriz A iba a ser diagonalizable si era semejante a una matriz diagonal, es decir, si existía una matriz P no invertible tal que cumple esta igualdad, ¿sí? Vimos un ejemplo de matriz diagonalizable, encontramos la matriz diagonal, y luego, en algún momento, bueno, también vimos un ejemplo, ¿se acuerdan de este ejemplo de matriz no diagonalizable? Esta matriz no es diagonalizable, ¿sí? Entonces, si nos preguntan en algún momento si todas las matrices son diagonalizables, falso. Es un ejemplo de que no. Luego, el problema de diagonalización, de encontrar esa matriz P y esa matriz D,
lo logramos reducir a un problema de valores propios, ¿sí? Usando esta igualdad. Esta es la definición, luego lo escribimos a P es igual a D por P, luego acá usamos el hecho de que como D es diagonal, eso se puede conmutar bien. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Perfecto. Ah, sí, sí, Javier. Sí, era este ejemplo, claro. Si al comienzo era un poco raro, ¿no es cierto? Porque usted me preguntaba por qué tomaba cuadrado, pero básicamente es para conseguir de que la matriz no sea diagonalizable, llegar a una contradicción, ¿sí? Pero se entendió, creo, ¿sí? Creo que en su momento sí se entendía, sí. Estuvimos explicando esto, sí me acuerdo que aquí estuvimos un rato, ¿sí? Pero lo bueno es que se entendió, ¿sí? Creo, ¿sí? ¿Se entendió bien esa parte, chicos? ¿Sí? De que esa matriz no era diagonalizable, esta matriz que les di acá. Eso era importante. Ya, genial. Ya, chicos. ¿Sí, Rosario? Perfecto. Ya, llegamos a esto. Bueno, acá logramos decir este resultado, que básicamente que encontrar los valores propios y los vectores propios se relaciona con encontrar esa matriz P y esa matriz D. Básicamente la matriz P va a estar formada por los vectores propios y la matriz D van a ser los valores propios, ¿sí? Ordenados de manera correspondiente, ¿sí? Ojo que hay ejercicios resueltos esto en aulas, ¿sí? Los ejercicios, por ejemplo, que están resueltos de más 0,22, ¿sí? Luego de esto vimos un par de resultados. Bueno, vimos un teorema de cuándo una matriz es diagonalizable. Si una matriz va a ser diagonalizable. Ojo, aquí siempre hablamos de matrices cuadradas. Repito, va a ser una matriz diagonalizable si y solo si Rn tiene una base de vectores propios. Me parece un poco raro al principio, un criterio que no nos gustaba mucho. Acá teníamos un par de resultados, pero el resultado que más... el resultado más importante era este. Una matriz va a ser diagonalizable sí solo sí para cada valor propio y las multiplicidades algebraicas y geométricas con sí, ¿sí? Esto es bien, de alguna forma, es fácil de, entre comillas, fácil de hacer, porque uno calcula los valores propios, para ese valor propio le calcula el espacio propio y ve si las multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden. Si consiguen, perfecto, paso al otro valor propio. Si coinciden de nuevo, perfecto. Y así hasta si consiguen para todos los valores propios, consiguen la multiplicidad algebraica y geométrica, entonces la matriz es diagonalizable. Si para algún valor propio no consigue su multiplicidad algebraica con la geométrica, automáticamente esa matriz no es diagonalizable, ¿sí? Y acá tenemos una observación en particular, tenemos que si todos los valores propios son distintos, la matriz automáticamente es diagonalizable, eso es súper importante. Esto se deduce de acá, ¿no? Si todos los valores propios son distintos, bueno, entonces la multiplicidad geométrica, bueno, la multiplicidad algebraica de sus valores propios van a ser 1 y el espacio propio asociado tiene que ser 1. La dimensión de eso tiene que tener dimensión 1. Por lo tanto, la multiplicidad algebraica y geométrica coinciden y como tal usamos este resultado. Por eso este es un corolario de este resultado. Un corolario quiere decir que se deduce a partir de este teorema más general. Y como vale, lo aplicamos este resultado con esta hipótesis y logramos deducir que la matriz en cuestión es diagonalizable. El recíproco no es cierto. Es decir, si una matriz es diagonalizable, bueno, ya hemos visto ejemplos de que no necesariamente todos los valores propios son distintos, ¿sí? Hemos visto ejemplos en donde los valores propios pueden repetirse y aún así, son la matriz diagonalizable, ¿sí? Acá vimos un par de ejemplos y eso, ¿sí? Ah, ya con eso ya, bueno, terminamos todo lo más relevante como para el contenido. No sé si queda alguna duda respecto a esto último. Javiera, Jorge, Rosario. Ujú. ¿No, Rosario, todo bien? Javiera, Jorge, perfecto, Jorge. Ujú, Javiera, sí. Mm, Está bien saber bien los últimos resultados, los que vimos. Saber si es diagonalizable una matriz, eso es lo más importante. ¿Sí? La parte de diagonalización. Encontrar los valores, vectores propios, eso tienen que saberlo muy bien, ¿sí? Ujú. Saber bien esa parte. Bueno, este criterio que vimos acá es más importante. Este, ¿sí? Yo con este criterio, con que se haya aprendido bien este criterio,
para mí está genial, ¿sí? Porque está lo más importante de diagonalización al menos. Ujú. En general, no sé si hay otra duda respecto a la materia en general, algún contenido en particular. Ujú. No, por ahora no, está bien, ¿no? Rosario, ¿no? Jorge. ¿De lo de diagonalización, Jorge? Sí, 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 sí. Yo a los chicos en aula subí una guía, les subí una guía, la guía que nos usamos de Math 022, básicamente, ¿sí? Ahí hay unos 4 o 5 ejercicios bien completos, resueltos, y también ejercicios propuestos, ¿sí? No sé si no los tienen, ¿no es cierto, Jorge? Mm, tú eras del paralelo del profe, el profe, ¿no es cierto? Del profe Vidal. Ah, ya. Si alguien te los puede enviar sería genial. Ya, la Javiera, ya. Javiera lo puede enviar. ¿Sí? Ya, genial. Ya, perfecto. ¿Sí? Sí, ahí estaban los ejercicios, hay ejercicios resueltos de esos, Jorge, ¿sí? Sí, esos ejercicios están súper buenos porque em, aplican este resultado y es básicamente uno estudia así una materia diagonalizable, hace todo el cálculo, se muestran todo. Así que está súper bueno el ejercicio. Esos ejercicios están re buenos. Ujú. No sé si hay otra duda. Bueno, la prueba va a ser el día 20. El día 20 de... ¿Cuánto estamos? Febrero. Día 20 de febrero. Ah, ¿de verdad, Jorge? Sí. Ah, no, no habían tenido ayudantía, Jorge. Espérate. Ah, solo las presenciales, las que alcanzamos antes del 18 de octubre. Pero de ahí en enero nada, nada. Mm, espérate. Mm, ya, ok. Pero les va a hacer una ayudantía por lo menos. Ujú. Ah, ya, ok. Ah, chuta. Ya. Mm, pero bueno. Bueno, como les comentaba, la prueba va a ser, bueno, todos los paralelos va a ser a la misma hora, a las 14 horas, va a durar 2 horas. Los contenidos ya se los envié. Ya coordinamos con los profes los contenidos que se van a preguntar. em, Eso, preguntas de selección múltiple, con alternativas, ¿sí? Y 2 horas. Sí, yo creo que está bien el tiempo. Está bien el tiempo, 2 horas. Creo que sí, está bien, 2 horas. O sea, es lo que habíamos acordado con los profes, 2 horas. Creo que está súper bien eso. 2 horas sí tienen tiempo para revisarla. Sí, Javier. Que sea, en el formato sí. En el formato sí va a ser similar. Similar en los contenidos, no lo sé todavía. Sí, eso todavía estamos, pero ya está casi listo, em, pero va a ser. Ah, eso, sí. En las otras mates sí, en mate 2 la hicimos de a una y en mate uno no lo he visto. Sé que la tuvieron ayer, pero no lo he visto. Eh, el formato no va a ser todo en una misma plana, yo creo. No sé, creo en algún momento la hicimos como por separado, ¿sí?
En algún momento lo hicimos que sea, que sea, en algún momento les comenté si la hacíamos por separado, pero creo que está bien todo en una misma plana, ¿no? Igual lo podemos hacer así. Ahí vamos a comentar con... Ah, le aparecieron todas juntas a Rosario. A Jorge no. Ah, ok. ¿Pero le fue bien ahí en mate 11? Rosario, Jorge, ¿ustedes están? Javiera no está, ¿no es cierto? Javiera no está en mate 11. ¿Sí? ¿Le fue bien? Ya, genial. Está bueno. Ya, qué bueno que le haya... Sí, ya, qué bueno. Ya, genial. Qué bueno. Oh, genial, Rosario. Buenísimo. Ya, pero qué bueno que le haya ido bien. Qué buena. Ahí alcanzaron a tener una prueba también, ¿no es cierto? Que sea, no tuvieron nada, ¿sí? Ah, muy bien, Jorge. Genial. Ya le fue bien a Jorge Rosario. Le fue súper bien. Ah, tuvieron un control. Ah, del estadio. Ya, genial. Tuvieron un control. Pero bueno, es parte del sistema también esa libertad de copiar. Sí que a conciencia de cada uno. Pero está bien. Bueno, estas opciones, así que eso. Ujú. Así que bueno, ahí pueden quedar libertad de cada uno, como dice Javier. Y si ustedes quieren lo hacen en grupo, no. Pero está dentro de lo que se podría dar, así que no. Nosotros nos preocupamos de hacer la prueba. Ujú. Em, pero eso. mm, Entonces la prueba va a ser el día, repito, el jueves a las 14. Bueno, traten de conectarse un poquito antes. Bueno, a esa hora también se va a estar dando 0.22, con tres paralelos de 0.22. Pero bueno, creo que estaríamos nosotros y ellos, y los de 0.22 ocupando el sistema. Espero que funcione todo bien. Ujú. De 2 a 4, Jorge, sí, de 2 a 4. De 2 a 4 de la tarde, sí. Y las calificaciones se debiesen entregar de manera automática, no sé. Para todos, Jorge, sí. Los tres paralelos van a ser de las 2 a las 4, ¿sí? Ah, dieron una distinta hora. Ya pues, en mate 11. Ya. Sí, en algunos se va a dar a distinta hora, pero como nosotros somos tres paralelos, yo creo que le hicieron porque hoy día no sé quién daba, no tengo entendido. En mate estaban todos organizados. Hubo una reunión en enero que a cada curso, a cada mate se le asignó un horario. Y quizá, bueno, por temas de que no colapse el sistema, se dividieron. Ah, también fueron preguntas distintas. Mm, ya. Bueno, acá va a ser toda la misma hora, así que no hay problema. ¿Sí? Así que todos van a tener las mismas preguntas. Y eso. Vamos a tener toda la prueba a la misma hora. Y por eso, conéctese un poquito antes, vean que todo funcione bien. Ojo, bueno, y aquí no se apela a nada. Ya como le envían el correo a los chicos, no hay posibilidad de apelación. Así que no hay forma de apelación. Si de alguna forma se equivocan en pasar la respuesta y no sé, lo hicieron bien en la hoja, tampoco. No hay forma. De nada de apelar. Dime, Jorge. No, en principio no. En principio las 2 horas, ustedes tienen que tratar de enviar un poquito antes, ver que, no sé, unos 5 minutos antes, empezar a revisar o 10 minutos antes, porque el tiempo está bien, yo creo, está súper bien. Ah, lo del tiempo de gracia básicamente, por ejemplo, la prueba dura de las 2 a las 4. Ya a las 4 le avisa, no sé, les dice, el sistema le debiese decir que quedan 10 minutos, ¿sí? Con eso ustedes igual lo pueden ir viendo y dicen tienen 10 minutos para enviar la respuesta, ¿sí? Entonces dentro de esos 10 minutos ustedes tienen que enviar. Pero como lo hicimos nosotros, a la forma, como lo hicimos nosotros, es básicamente que si no alcanzan a enviar, si no marcaron la alternativa, se envía sola. Eso. Se envía sola la prueba y hasta donde hayan alcanzado a marcar y lo que alcanzaron a marcar. Si marcaron todo bien. Por eso les recomiendo que revisen bien antes
El, claro. Mm, sí, bueno, ahí dice cómo enviar todo y terminar, algo así, no sé. Ujú. Si están guardadas, bueno, y hay que enviar, ¿sí? Una vez guardada hay que enviar y el sistema automáticamente las guarda, así como lo hicimos en el test, ¿sí? Así como lo hicimos en el test de, bueno, los dos tests que hicimos, ¿sí? Bueno, igual rehagan esos tests, no sé si será algo parecido, pero es bueno hacerlo, ¿sí? Es bueno que lo hagan, todavía no sabemos bien. Eso, no sé si hay alguna otra duda, chicos. Rosario, Jorge, Javier, ¿no? ¿Todo bien? Ya, genial. Ya, genial, entonces. Bueno, entonces lo dejamos yo creo hasta acá y nos vemos eh, bueno, no sé cuándo. Bueno, ya, bueno, igual me pueden hacer consultas, ¿sí? De aquí a mañana, el jueves, bueno, de las 2 a las 4 de la prueba y eso. Con el que les vaya bien en la prueba, ¿no? Sí. Rehagan los ejercicios, como les decía, traten de hacer un par de ejercicios de cada uno de los contenidos, unos 3 4 ejercicios de cada uno de los contenidos. Ejercicios que sean, que abarquen harta materia, me refiero, por ejemplo, si van a hacer uno de plano, recta y plano, hagan uno que incluya eso como lo más importante, como obtener vector normal, todas esas cosas, de diagonalización, de transformaciones lineales, cosas que hicimos también, una guía de ejercicios que resolvimos también por ahí, también en algunas clases que dejamos como clases de ejercicio, y eso, y eso. Así que el día jueves la prueba entonces, ¿sí? Ya chicos, entonces cualquier cosa me escriben, yo voy a estar atento al correo igual, por si tienen alguna duda de la materia, con algún ejercicio, me voy a estar respondiendo, ¿sí? Así que cualquier cosa me dicen, ¿sí? Ya chicos, que estén bien, que les vaya bien el día jueves y nos estamos viendo, bueno, cualquier momento, ¿sí? Ya chicos, que estén bien. Chao, chao, chao a todos, chao. Jorge, Javiera, Rosario, que estén bien. Chao, chao.